A continuación, vamos a recibir a don Juan Carlos Giorgieri, del Colegio Patrice de Argentina, que nos va a hablar de la formación en el Colegio Patrice de Argentina. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Creo que se trata de compartir un poco las experiencias de cada uno. Es difícil hablar después de todas las ponencias escuchadas, muy ágiles, muy profundas. Así que vamos a tratar de humildemente dar lo nuestro y compartirlo. El Colegio Patrice, ayer me he enterado que la Universidad de Valladolid tiene un signo parecido. Fue pura coincidencia, yo no creo en las coincidencias. Como ya muchos les he dicho, mis abuelos eran vallisoletanos, es decir, nuestra mitad de familia viene de aquí, y hay como una estirpe de educación, yo me he enterado, ¿no? Con posterioridad estudié que la psicogenealogía dice que sí, que las generaciones pasadas nos van definiendo en mandatos positivos o negativos. En este caso, uno positivo, que lo hemos tomado fuertemente y hemos hecho esto que les vamos a presentar. En el año 96 tuve la idea de comenzar un colegio. Acordé con mi esposa, tengo 5 hijos y estos cambios en mitad del río del caballo son difíciles y más en Argentina, aunque en el mundo pasan cosas similares. Me dijo que sí, vamos adelante con esta empresa. Yo estaba ejerciendo la abogacía en Buenos Aires. Siempre me he dedicado a una cátedra de Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias Económicas en Buenos Aires. Cuestión que mantengo hace 34 años. Sí, el estudio jurídico lo cerré y esto es la pasión de mi vida, lo que van a ver, y a lo cual me he dedicado. Convoqué entonces a mi madre, antigua, educadora, que pasó casi 70 años de su vida educando, de los 86 que tiene. Ya está retirada, no de la actividad mental, sino de recorrer el colegio. A un hermano que es deportista, Ricardo Giorgieri, y a una hermana que es licenciada en educación y maestra, que hoy es directora de primaria, Viviana Giorgieri. Y junto con mi madre, María Natividad García Izquierdo Giorgieri, comenzamos esta aventura medio épica en Argentina, que es fundar una empresa y una empresa colegial. Me gustaría que fuera casi una charla de almuerzo, como la que tuvimos ayer con Miguel Ángel y algún otro profesor. Yo voy a ir exponiendo, pero me gustaría que hagan preguntas, que hagan aportes, pues se trata de un diálogo. El Colegio Patrice nace... A ver, yo no hubiera querido ser nunca director de un colegio tradicional, lo confieso. Estaba cómodo en la abogacía y a un colegio que era mi colegio antiguo, a donde estuve 8 años asesorando una fundación, etcétera, me fastidiaron algunas cosas y yo dije, es hora de hacer algo nuevo. Y a los 42 años más o menos empezamos esto. Ayer charlábamos mucho sobre, hay una gran incertidumbre hoy en día. Los procesos de cambio han sido universales. La historia es un cambio, ha sido permanente un cambio. Me encanta la historia y quien lee historia se podrá fácilmente, a poco que se adentre, decir, el cambio es humano. Lo humano es cambio, el cambio es humano. ¿Cuál es la característica del tiempo? El aceleramiento, la vertiginosidad del cambio. Esto nos pone como en una suerte de encrucijada y creo que nos tiene a todos un poco en el aire. Nos tiene a todos un poco en el aire. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Y para colmo, hay empresas y gente que hace mucho dinero que se dedica a explotar la incertidumbre y gana mucho dinero con eso. Mira que se van a acabar los docentes y ahora viene el mundo de la tecnología, así que ponte a trabajar en tecnología y no tanto en los docentes. Digo, no estoy de acuerdo. Después se descubre que los genios de Silicon Valley, se armó un escándalo importante en Estados Unidos hace 4 años, mandaban a sus chicos a colegios con 0 tecnología, donde había arte, mucha poesía,
libros y casi cero tecnología. No estoy diciendo que no tengamos que estar en la tecnología, pero les decía, pero ¿cómo ustedes que nos venden la tecnología y nos tratan de convencer? Ustedes están mandando a sus chicos a colegios totalmente distintos. En definitiva, hay una gran confusión y hay una gran pérdida de sentido de para dónde vamos, qué es el hombre, qué tenemos que educar, qué tipo de hombre vamos a educar para esta posmodernidad, o ya las generaciones se miden por 3 años, 5 años, y centennials y millennials. Son productos también esos, ¿no? Un poquitito. Pero bien. Ajá, qué interesante. Ahora, bueno, mi teoría es que, ayer decía, el día que se produzca un apagón, voy a contar un excurso de la conferencia, se me rompió mi Mac, en donde tenía todo hace 2 semanas y no la pude arreglar porque no llegaba el repuesto. Y allí tenía todo, me hicieron un backup, pero no sirvió. Tomé todos los recaudos más o menos habidos y perdí un montón de información. Lo cual creo que para los líderes es crisis, oportunidad. Entonces, la oportunidad era volver a hacer una síntesis de lo que yo pensaba de educación. Y entonces, no hacerles una muerte por PowerPoint, como se diagnostica modernamente, es una síntesis. Nosotros abrevamos en el pensamiento, particularmente, entre otros, de un sacerdote poco conocido, fundador de la obra de Schoenstatt, el padre José Kentenich, alemán, que fue un educador nato, no escribió en dialecto educativo, por lo tanto no figura en los anales de la bibliografía de educación, pero fue un educador con ideas muy claras y proféticas de hacia dónde iba el hombre, la humanidad, el mundo. Y tomamos algunas de las ideas de allí que las vamos a ir reproduciendo. Bueno. Señores, vamos a prescindir. He escuchado atentamente y con mucho gusto y placer las ponencias. Voy a empezar con algo que a mí me encanta para empezar a entender el mundo actual. Nosotros educamos para la libertad y la trascendencia desde el cultivo de los vínculos en el dinamismo que propone el tiempo de cambio, es decir, mediante una pedagogía del movimiento. Los cimientos del quehacer pedagógico estarán dados por la confianza, la serenidad y bienestar del alumno, el vínculo docente-alumno y de la comunidad educativa, la dirección del aprendizaje hacia la vida y lo vital, el saber profundo, integral e integrador, el asombro y la curiosidad por el universo y finalmente el cultivo de la alegría y el buen humor, la bondad y la firmeza. Esos son como nuestros parámetros así fundantes del quehacer del día a día. Una vez presentado el proyecto en el ministerio, allá en la provincia de Buenos Aires, nos dicen, bueno, pero todas estas cosas son, allá le decimos verso, ¿no es cierto?, a las cosas que nos aplican. Díganme qué van a hacer. Pues esto, dedicarnos a la libertad, a la autonomía, a la confianza del alumno. Hay determinadas cuestiones que en el mundo moderno se declaman y no se aplican. Ahora, no hay nada más práctico que una buena teoría, dicen algunos teóricos. Y esto creo que es una buena teoría porque nos está dando resultados. Vamos a ver qué resultados nos está dando. La primera apelación que hago es un mito, siempre eterno, ¿no? En el Fedro de Platón, Sócrates cuenta que el dios Teut trata de convencer al rey egipcio Tamus de entregar a su pueblo las distintas ciencias y artes para su propia conveniencia. Y así se hizo. Pero cuando llega a las letras, es decir, a la escritura, Teut dijo al rey Tamus:
Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero el rey le dijo: oh artificiosísimo Zeus, a unos les has dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprenden, al descuidar la memoria, ya que fiándose del escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. Los mitos han servido por miles de años para interpretar la vida de los pueblos y van más allá de lo que dicen, es decir, es más lo que ocultan que lo que nos dicen explícitamente. Humberto Eco sostiene que estos procesos de cambio ya pasaron en el mundo. Nosotros estamos preocupados si el libro va a desaparecer, si la cultura se viene abajo, si esto está demasiado democratizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los sabios de antaño que ejercían el poder con la transmisión verbal del conocimiento habrán pensado que la escritura, ¿no es cierto?, ya los ponía en crisis. ¿Y qué decir cuando apareció la imprenta en Europa, ¿no es cierto?, que eran unos pocos incunables de unos pocos que tenían acceso a ellos, ¿no? Cuando un imprentero se le ocurrió difundir al mismo modo que hoy tenemos en un aparatito la posibilidad de entrar a las bibliotecas del mundo desde semejante minuciosidad, ¿no es cierto? Entonces, el mundo ya pasó por esto. El tema es que en cada época fue dando algún tipo de respuesta a estas coyunturas, a estas crisis y a estas novedades. ¿Cuál es la que nos toca a nosotros? Entonces, acá me parece algo muy interesante, que en el mito se dice: no queremos aprender de las letras hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Acá hay una verdad que la neurociencia hoy ratifica, homologa, y dice: el cerebro humano tiene todo en potencia. Lo que hacemos los educadores es tocar, estimular perceptivamente centros para que el cerebro construya lo que tiene que construir. La misma palabra educar, que es educere, que es sacar de adentro hacia afuera, nos habla de que la tarea fundamental es hacer que el educando activamente procese información y no que reciba pasivamente un montón de cosas. ¿Estamos con eso? Gracias. Este es el cole, sí. He puesto como para que esto sea más personalizado y que tengan una visión. En esto los medios nos ayudan, ¿no? Bueno, estos elementos que ustedes ven allí, vínculo, confianza, serenidad, bienestar del alumno, orientación hacia la vida, el aprendizaje y hacia un saber profundo, integrado, asombro y curiosidad por el universo, bondad, firmeza y alegría y buen humor. Tratamos de que sean programas diarios en el colegio. Esto de que el alumno va desde adentro hacia afuera, la persona humana va desde adentro hacia afuera, es un elemento esencial para entender de la pedagogía que estamos hablando. Normalmente, hay un historiador, Bowen, que dice, de la educación, que dice que se produjo hacia el siglo XVI en Europa una transformación que no fue buena en educación. Siglo XVI es el siglo de las grandes guerras religiosas, ¿no es cierto? El siglo donde empiezan a consolidarse diversos cismas, este escándalo
de la cristiandad, ¿no es cierto?, del Cristo del cual nos hablaba Daniel, que lo dividimos, lo partimos en varias partes, ¿no es cierto?, y aparecieron tantas iglesias y todas se proclamaban como la única, la verdadera. Bueno, es un escándalo que llevamos encima, ¿no es cierto?, para el mensaje, por lo menos lo que puede un maometano o un asiático decir, pero ¿qué Cristo predican si están todos peleados entre ellos?, ¿no es cierto? Produjo en educación algo que puede compartirse o no, pero yo lo comparto. Dice que hasta ese momento, nuestra Edad Media, que mucha historiografía la tilda como la Edad Media, es la nada, ¿no es cierto?, el oscurantismo, no fue tal. En la Edad Media se gesta en las universidades y mucho más libremente del poder religioso en muchos casos que en este siglo XVI en adelante, la ciencia en Europa y en el mundo. La Edad Media tenía por el sur de España, el sur de Italia, el aporte árabe, ¿no es cierto?, y de la sabiduría árabe por la cual nos vienen los clásicos de toda la vida, los clásicos griegos especialmente, y hay una fusión extraordinaria de culturas. Tenía un sistema aristotélico que básicamente consistía en que el aprendiz, el educando, se peleara con la realidad, la manoseara, la manipulara, ¿no es cierto?, la percibiera, pusiera en crisis a la verdad y pues pudiera acceder a algún tipo de síntesis después de la cual volvía otra y otra. El siglo XVI se transformó en un dispendio de dogmas. Entonces ya no era tan importante y hasta era peligroso poner la verdad en juego. Y allí había un montón de manuales que circulaban, ¿no es cierto?, y que el alumno debía aprender de memoria, ¿no es cierto?, y resguardar de recitarlos así. Y todo este proceso que duró casi 4 siglos lo heredamos en el siglo XX de esa forma. Pero además heredamos una ciencia que contrapone sus propios principios y luego de destronar y destrozar un montón de pseudo verdades científicas a partir de simplismos religiosos, le vino una soberbia formidable y estableció un montón de pautas y también de tipo dogmáticas. Creo que el tiempo que nos toca vivir es un tiempo fantástico. Primero porque es el único que vamos a vivir, lamento comunicarles, no hay otro. Entonces, abracémoslo con entusiasmo. ¿Por qué? Porque de vuelta se abren todos los campos. De vuelta se abren todos los campos. Y en este volver a abrir los campos es esencial poner en los colegios una didáctica al servicio de la verdad, de la investigación, del asombro. Voy por otros congresos en el mundo de educación y ¿saben cuál es el problema en educación hoy en día? Por lo menos del mundo occidental, no me animo a meterme en el Asia, que es más complejo. El problema es el tedio y el aburrimiento. Los chicos se aburren. Estamos, Daniel decías hoy, en un colegio desde sala de 2 años o 1 año hoy maternal hasta el secundario 6º año, estamos 17 años en esa primera etapa de la vida. Después viene la universidad. Y lo peor es que se estudia para ganarse la vida normalmente, para obtener un título y no quedar afuera. Es un propósito realmente mezquino ese. Estudiar para ir 16 años a un colegio para que te den un cartón que vos puedas entrar a la universidad es lo básico, digamos, ¿no es cierto? Son 16 años de la vida de una familia y de un chico que no merecen tanta pobreza. Un cartón que diga usted aprobó matemáticas y no sabemos qué aprobamos tampoco, porque nos olvidamos en 1 año de lo que aprendemos. ¿Y qué es la educación entonces? Es un gasto casi inútil puesto así, y más si vemos algunas de estas noticias, ¿no? 825 millones de jóvenes no tendrán habilidades laborales, merced a la educación que están recibiendo. Miren, en Argentina, y yo no voy a hacer política ni menos hablar
mal de la gente, pero los chicos que cuando el último gobierno antes del macrismo entró el gobierno y tenían 5 años estos chicos, y hoy tienen 18 años y van a colegios públicos, están en el 90% desempleados, no son empleables. Ninguna empresa de las de ustedes, ni la mía, ni nadie podría emplear a esos chicos si no fuera irresponsablemente. Entonces, nosotros sigue pasando el tren, siguen pasando el agua del río y seguimos siempre haciendo lo mismo. Hay un cuento que dice que lo veían a un hombre crío conservado, puesto en frío, en hielo, como una sardina, y que lo despertaron 100 años más tarde, o 150 años más tarde. Y el hombre empezó a andar por las calles y veía, ya ni siquiera con esto en la mano, sino eran con los auriculares que van hablando solos, dice, la gente se ha vuelto loca acá, dice, yo quiero volver a mi mundo. Y entra, va a cruzar una calle y le aparece un chillido, dice, no cruce ahora por ese muñequito, le dice que no, y casi lo pisa un súper micro electrónico y qué sé yo qué, y así el tipo estaba estresado, hasta que ve enfrente allí, dice, colegio. Entra al colegio y dice, un lugar donde nada ha cambiado, me siento perfecto acá, 150 años más tarde. Esa es la realidad de los colegios, ¿no? Un poco. Ahora, el tema es hacia dónde cambiar. Pues yo creo que esta dinámica del cambio, postulo que ha sido también un factor, o está siendo un factor, estamos en el medio de un mundo que se cae y en las vísperas y en el amanecer de un mundo que viene. Pero en el ínterin estamos bombardeados como docentes de teorías que a veces no tienen unidad y las vamos aplicando, y que ahora esto, y que ahora el otro, y que ahora lo de más allá. Y producimos un sinsentido educativo. Entonces, ¿hacia dónde va la educación? Nosotros postulamos que el tema de las rutinas de pensamiento es volver al viejo esquema aristotélico, tomista, de contacto con la realidad, de contacto perceptivo con la realidad y de construcción del saber desde adentro. Donde el saber teórico interesa, por supuesto, no piense que estoy proponiendo que un chico no lea, todo lo contrario, que lea y mucho. En nuestro colegio se lee muchísimo. A los padres les decimos, 8 horas de educación en el colegio son suficientes para practicar matemáticas, practicar ensayos, etcétera, etcétera. Y llegas a tu casa y tienes que descansar, jugar, hacer lo que sea. Pero media hora antes de la comida siempre de lectura, 15 en inglés, 15 en castellano. Somos un colegio trilingüe, con titulaciones de la Universidad de Cambridge, algo les voy a hablar, de la Universidad de Caxias do Sul en portugués y el programa provincial de castellano nacional de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que se hace en el colegio es que cada contenido se procesa, además de por la forma tradicional del estudio, la memorización, por las rutinas de pensamiento. Entonces, con cada contenido se hace una gimnasia del pensamiento. Porque si no, lo que el cerebro hace es directamente, yo estudio, aprendo de memoria, lea de aquí a aquí, me saco un 7, un 8 o un 10, rompo el papel y lo tiro. Y el cerebro hace lo mismo, rompe el papel, lo tira y ya no sirve para nada. Si a mí me han hecho hacer con ese contenido 84 rutinas de pensamiento desde el año de edad hasta 6º año y me dicen Revolución Francesa, por ejemplo, bueno, y vincúlala con otras revoluciones y vamos a anotar las conclusiones y las vamos a dejar puestas allí. Esto se llama pensamiento visible y es de la teoría de la Universidad de Harvard, el proyecto Cero de la Universidad de Harvard, que es muy interesante. Yo le llamo como un disco rígido externo de la mente y de la comunidad. Esos papeles que los alumnos van poniendo con sus conclusiones de un tema, después los relacionan con geografía, con ciencia política, con física o con lo que sea. Entonces,
no es que no exista te tomo examen, pero el examen ya es distinto, es un examen argumentativo, es un examen de confrontación con otras materias, es un examen de conexión del saber y de aplicación del saber. La generación de contextos ricos que fomenten el aprendizaje y desarrollo de todos los agentes involucrados en el proceso educativo. Contexto valioso, trabajar con los docentes, la familia y la comunidad que los rodea. Yo voy contando anécdotas para tratar de graficar estas cosas en forma más concreta. Un contexto valioso, un contexto que tiende a promover el conocimiento, genera promoción del conocimiento y entusiasmo en la gente. En cualquier trabajo, si yo entro en una oficina y veo que nadie quiere trabajar, que todos quieren pasar el tiempo, si a mí me interesa ese trabajo, yo cambio de trabajo. Y si no me interesa, sigo vegetando con mis compañeros allí. Pero en todo caso, esa empresa, ese núcleo de trabajo, rara vez va a generar algo interesante. Les voy a contar anécdotas. Nuestros chicos se exigen mucho, les exigimos mucho. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo en hablar de educación y valores, pero no estoy de acuerdo en ese y. La educación es en sí mismo un valor y contiene todos los valores. No es que le tenemos que agregar algo a la educación. En este momento, en Estados Unidos, en muchos centros educativos, hay una disputa entre los que dicen que hay que enseñar por competencias, habilidades, y los curricularistas. Te miro, Manuel, parece que eres un experto en eso. Yo no creo en esas disidencias y esas guerras santas, nunca creí, ¿no es cierto? Creo que hay un complemento. Es decir, pensar que la currícula desaparezca es una idiotez, es un imbecilismo, ¿no es cierto? Ahora, pensar que la currícula no pueda y no tenga que cambiar es otra cuestión difícil de aceptar. Ahora, ¿qué habilidad de pensamiento voy a hacer yo si no tengo un contenido, si no tengo una materia en la cual trabajar, un hecho de la realidad? No existe. Sin embargo, ellos están como en esta guerra, entonces los curricularistas acusan de vagos a los que trabajan por competencias y los de competencias de trogloditas a los que son curricularistas. Yo creo que hay que integrar las cosas. Creo en la cultura. Creo en la cultura. Esta es una definición mía. Yo creo en la cultura. La cultura en un colegio, en una entidad, es algo así como una masa arrolladora que eleva e incorpora a los niños. Nosotros hacemos en el colegio, les proponemos a los chicos que empiecen un bilingüismo desde la sala de 2 años. Al mismo sistema que proponía Erasmo de Rotterdam allá en el siglo XVI. Que ya le recomendaba a su amigo Pedro Gilles, le decía, ¿por qué no haces que tu hijo balbucee, aunque sea a muy temprana edad, en latín, en griego, un saludito, algunas palabras? Dice, porque es muy interesante. Bueno, 5 siglos después, la neurociencia dice que un alumno multilingüe o bilingüe le funciona mejor la plasticidad del cerebro, ¿no? Él ya lo había averiguado pragmáticamente y crea la Universidad de Lovaina como la primera universidad trilingüe donde propone los 3 idiomas de la Biblia, el hebreo, el latín y el griego. Se adelantó, ¿no? Entonces, nosotros desde esa perspectiva bilingüe les decimos a los chicos, vayan por todo, vayan por lo más que puedan. Y ese más que puedan ellos llegan al secundario donde hacen los IGCSE de la Universidad de Cambridge, estamos asociados con la Universidad de Cambridge, es un título bastante común, son 7 materias ese título, Mathematics, Biology, Chemistry, Business, History, lengua castellana y lengua inglesa. ¿Cuál es la novedad del PATRIS? Que en los colegios seleccionan a los talentosos. Y nosotros les decimos, si tú eres persona humana, eres talentosa. Esto no lo digo yo, esto también lo ha dicho
el Proyecto Cero, David Perkins, Howard Gardner, Nelson Goodman, que es el fundador del Proyecto Cero, que era un filósofo, matemático, historiador, etcétera, un sabio moderno. Allí por la década del 50, en la Universidad de Harvard, dijo, en un trabajo que no podemos reproducirlo ahora, dijo, miren, estoy convencido que el cerebro humano es igualmente potente en toda la humanidad. Solamente hay una gama de un porcentual de capacidades especiales, le llamamos hoy, o discapacidad, como quieran, y de supergenios que se aburren en circunstancias normales. El resto tenemos todos el mismo disco rígido, mismo peso, misma masa, misma cantidad de neuronas. Dicen que las mujeres tienen un poco menos de neuronas, no dicen, es una afirmación, pero tienen algo más importante. La callosidad central que hace los vínculos la tienen más desarrollada que el hombre. Lo nuestro siempre es la cantidad, ¿no es cierto? Y las mujeres tienen una calidad de vínculo más importante. Nosotros les decimos a los chicos prácticamente, ustedes pueden. Creo que eras vos, Miguel Ángel, lo que hablás del talento, o Alonso, o el otro conferencista, Alonso, el talento. Digamos, esto es muy importante ratificarlo. Nosotros, ¿qué hacemos en el Colegio Patris? Les decimos a los padres, si usted anota a su hijo aquí, esas 7 materias Cambridge son obligatorias de rendir en 4º año de secundario. Los padres, ¿pero podrá mi hijo? Por favor, ni se lo pregunte, yo le afirmo que puede. Y usted tiene que seguir en este sistema. La psicología dice, la sola mirada del adulto sobre el niño construye o destruye la autoestima. No dice decirle a un chico, sos incapaz o sos un burro. Dice, la sola mirada, el solo pensamiento de un padre sobre su hijo construye o destruye autoestima. Nuestros chicos van a las 7 materias completamente. Saben todos que este sistema es como una auditoría externa porque es un sistema donde los auditores o examinadores son externos al colegio. Se toma este examen en todo el mundo el mismo día, misma hora. Es todo un rito, se separan los bancos, hay un reloj, etc. ¿Y quién corrige esto? La Universidad de Cambridge, que no te regala ni un centavo, ni un céntimo. Bien. ¿A dónde quiero llegar? Después vamos a ir viendo algunas fotitos. No, vamos a volver sobre esto. Acá. Faltan los últimos años que no entraron en esta estadística. Esto es nuestra estadística sobre el 100% de la currícula Patris. Crean que no les ponemos a los chicos ningún electrodo ni hacemos ninguna prueba de inteligencia cuando ingresan. Solamente que quieran ingresar. Claro está, hay que decirlo, a veces la inclusión acá es por un tema económico, ¿no es cierto? Lamentablemente. Pero tenemos otra inclusión que es más importante aún, que es la del cerebro. Y acá están todos los chicos, sus mismos compañeros de secundario. Acuérdense los bancos y fulanito que le costaba matemáticas o que le costaba esto. Y se las hacemos dar en inglés. Son materias que salvo lengua castellana se dan completamente en inglés. Ese es el principio bilingüe, ¿no es cierto? Van aprendiendo mientras aprenden currícula. Nosotros tenemos un porcentual en 19 camadas de egresados que han rendido el 95% el título completo bien. Y con un promedio, una media de 7. Vamos analizando. Tengo además la suerte de tener un director de secundaria que es matemático y se lleva muy bien con la estadística. Esto es una prueba empírica de algo que les mencioné antes teóricamente, que es el cerebro puede. Ahora, ¿por qué no vemos esto en la apariencia? Porque hay ritmos distintos, hay autoestimas distintas, hay confianzas quebradas, hay, motivaciones que no ocurren a veces, y hay didácticas buenas y didácticas malas. Cuando nosotros hablamos de vínculo, no es una categoría etérea. El vínculo en nuestro colegio es que un docente se transforme en un antiguo docente, de esos que acompañaban al alumno en toda su vida, que eran maestros de vida.
y maestros de vida también a la hora de enseñarles a estudiar, de enseñarles a aprender y de despertarles la pasión por el saber. Quiero leerles de George Steiner algo que para mí es como emocionante. Si lo encuentro. En Lecciones de los Maestros, dice, se refiere a aquellos maestros que prenden fuego en las almas nacientes de sus alumnos, que forman el alma y el cuerpo, que saben lo que está en juego, que son conscientes de la interrelación de confianza y vulnerabilidad, de la fusión orgánica de responsabilidad y respuesta. Concluye, dice, aislados maestros y maestras de escuela que despiertan el don que posee un niño o un adolescente, que ponen una obsesión en su camino, prestándoles un libro, quedándose después de las clases, dispuestos a que vayan a buscarlos. Es decir, la tecnología no solo no reemplazará nunca a los maestros, sino que si no nos dedicamos a formar buenos formadores, seguiremos remando en dulce de leche, como decimos allí, ¿no es cierto?, en un mundo que va a carecer de maestros. Yo voy a postular algún día que existe un derecho humano nuevo, el derecho humano de toda persona a haber tenido o a tener un maestro en su vida. Derecho humano fundamental de una persona a tener un maestro en su vida, de lo que sea, de baile, un maestro de música, un maestro de matemática, un maestro de vida. Debería ser uno de los derechos. O, en todo caso, una especificación del derecho a la educación, el derecho a tener maestros. Volvamos un poco. Es decir, que cuando... Ya vamos a acelerar un poco. ¿Ya estamos? Bueno. Esto va al revés, che. Quieto, ahí está. No toco nada, mira. Dejo la pistola. Al principio, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Porque ahí me voy a ir ubicando. Este es nuestro ámbito. Tuvimos un educador, Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, siglo XIX en Argentina, que logró de la Argentina fue toda una generación de la cual yo creo que él fue una cumbre, junto con Roca, que está cuestionado porque dicen que mató muchos indios, etc. Pero logró posicionar el país como octava economía y potencia del mundo, fines del siglo XIX, principios del XX. Sí, aunque usted no lo crea, Argentina era octava economía del mundo. En un modelo agroexportador, etcétera, donde Europa necesitaba mucha comida nuestra y nosotros tirabas una semilla en el campo o las vacas de don Pedro de Mendoza se reprodujeron solas y había que cazarlas nomás. Entonces, era un país muy generoso. Pero Sarmiento fue el primer y único presidente hasta ahora educador. Un presidente, imagínense ustedes, maestro. Un lujo que solamente la Argentina se pudo dar. Y cuando un maestro llegó a la presidencia, operó eso. Claro, se mandó unas revoluciones fantásticas el hombre, pero logró alfabetizar un país tan extenso como Argentina, fines del siglo XIX. Fue un orgullo. Sarmiento tenía la impronta de que los colegios públicos que hizo fueran los más lindos en la arquitectura que hubiera en las ciudades. Pero claro, eso quedó ahí, tuvo una cumbre y después decayó. Y hoy muchos edificios que fueron importantes son casi ruinas, ¿no es cierto?
Tomando esa impronta de Sarmiento, nosotros tratamos de construir en un lugar que fuera verde, que fuera un ámbito donde un chico en 8 horas pueda también tener verde y descansar. Entonces, el ámbito dice mucho. Estas son clases de música. Tenemos un proyecto música donde cada alumno, y todos están obligados a hacer música, hacen música desde jardín de infantes hasta el último año de secundario. Y Susana ya me muestra el reloj. Pero yo les quiero mostrar una cosita más rápida. Esto es una escenografía de fin de año de cuadros de Rembrandt hechos en vivo por una de nuestras profesoras que es brillante. Escuchen un poquitito este video. ¿A qué esquema Son pertenece? chicos de 5 años. Color, símbolo, imagen. Están Algunos haciendo una rutina de pensamiento de color, símbolo, imagen. Hay 84 rutinas. esquema de veo, pienso y me pregunto. Por eso lo vamos a utilizar para poder manejar la impulsividad todos, ¿sí? Cata Cornejo, ¿para qué dijiste que manejamos la impulsividad? Para dejar a los amigos que pueden. Para que los amigos se puedan expresar, para respetar y escucharnos entre todos. Muy bien. Están Y el aprendiendo otro que vamos a manejar impulsividad. es, Están aprendiendo la empatía. o lo puede leer, considerar, considerar perspectivas. Muy bien. ¿Qué hacíamos cuando Considerar considerábamos perspectivas, dicen los chiquitos. ¿Cuál es el valor de esto? Se da algo teórico y enseguida se da una rutina de pensamiento de 5, 10, 15 minutos. Los chicos activamente van construyendo ese conocimiento que previamente la maestra se los ha indicado, se los ha hecho leer. La antigua enseñanza es, apréndete de memoria. ¿Qué es empatía? Empatía es tratar de ponerse en la emoción del otro. Muy bien, Jaimito, 10. Ya eres empático. Es tanto como decirle a una persona, apréndete un reglamento de fútbol, no pisaste ninguna cancha, ya eres futbolista. Es tan ridículo como eso. Sin embargo, hacemos eso. Hacemos un montón de enseñanza teórica que yo no digo que nos sirva, pero que no llega a donde tiene que llegar. La postulación es empezar a hacer gimnasia del pensamiento y de las emociones, porque como han dicho muchos, hoy está en crisis la definición misma de inteligencia. La inteligencia ya no pasa solo por la lógica matemática, sino que pasa por saber manejar nuestros impulsos, la impulsividad, manejar nuestras emociones, tomar riesgos, describir, escanear la realidad, argumentar, etcétera, etcétera. Todo esto es practicable. Hay más chiquitos, hay rutinas de 1 año de edad. La tengo acá, pero no tengo tiempo. Las disposiciones para el pensamiento. Disposición para ser intelectualmente amplio y arriesgado, para tener una curiosidad intelectual constante, búsqueda de comprensión y esclarecimiento de la verdad y de la verdad sobre las cosas, disposición para la planificación y la estrategia, disposición para ser intelectualmente cuidadoso, para buscar y evaluar razones y para la metacognición, es decir, saber cómo aprendemos, aprender a aprender, aprender de nuestros mecanismos, porque aquí sí hay algo importante. Es cierto que el mundo está cambiando y que lo que aprendimos hace, no 10 años, 1 año, tal vez sea vetusto. Los mismos neurocientíficos, por ejemplo, hoy están poniendo en crisis ya que el cerebro izquierdo se dedica a una cosa y que el derecho a otra. Ya es antiguo eso, pero es lo que aprendimos hace 3 años nomás, ¿no? Y hoy viene el doctor Manes o cualquier neurocientífico y nos dice, mire, un poquito más despacio con eso, porque hemos descubierto que un tipo que le habían separado el lóbulo derecho, el izquierdo lo suplió en ambas cosas. Bueno, me detengo.
La escasa energía de la cultura en las escuelas convencionales y la actitud inicial de muchos estudiantes constituyen un obstáculo difícil de superar. Esto es lo que debemos hacer. ¿Quién no tiene un poroto, un poco de arena? ¿Quién no ha hecho en su infancia la germinación del poroto? Bueno, tenemos que hacer germinar el poroto acá adentro, en la filosofía, en las artes, en las ciencias, en la matemática, y no solamente en la biología. El poroto es una ley universal que en matemáticas, lástima que se fue nuestro amigo acá el matemático, pero es una matemática resultadista, donde el chico se mete en los procesos y se le pone una vara en la mano y dice, vete de aquí, no, tú tienes que ir al resultado y nada más, y eso no sirve. Me detengo en esto. ¿Enganchó? A ver si lo pones tú de allí. ¿Ah? Que se produzca el video. Estamos parados. Ahí está. Acá. Escuchen un poquito. Bien. Entera. 3, 5. 3, 5. 3, 5. Para mí es particularmente impactante porque ahí está mi hija mayor, la directora de coro, y mi hijo, el compositor que se dedica a dirigir todo el proyecto música. Tengo 2 minutos en esto. Voy a hacer una cosa que para mí va a ser profética. La música se va a instalar en los colegios tarde o temprano como obligatoria e imprescindible. La música y el baile, pero la música particularmente. Está probado y probadísimo que un alumno que experimenta con estas cosas mueve plásticamente el cerebro más que con cualquier otra cosa. Se habla de aprendizaje cooperativo. Esto es aprendizaje cooperativo como pocas cosas. Suena desafinado, cuesta mucho. Esto se hace en 1 hora semanal de clase nomás, que es un taller libre a puro gusto del alumno. Y termina en una comedia musical con 84 músicos, todos chicos del colegio. Invitamos a algún abuelo, algún padre que es instrumentista, los profesores bailan y con eso se hacen fondos solidarios para un barrio pobre. Y lo que se logra en 1 hora es fantástico. Ahora, cuando yo empecé con este proyecto, lo tenía aquí, somos familia de músicos todos, y sé por experiencia lo que esto hace en la vida, tuve la oposición más terrible de muchos profesores. Dicen, no, en Argentina no puedes hacer esto. ¿Pero por qué? Yo soy el dueño de esto. Dime, ¿tienes el presupuesto? ¿Tienes todo? No, no se puede. Dicen, eso es para Europa o Estados Unidos. Pero que tienen un cerebro distinto. Digo. Es nada más que poner presupuesto, organizarse y empezar. Hoy esto está instalado. La alegría que esto aporta en el mundo del colegio es solamente eso, es ya para el presupuesto lo justifica. Ya estamos, Susana. Me he quedado 2 días hasta las 3 de la mañana, así dame 5 minutos más. Bueno, esto es el cello. Son cosas muy difíciles de lograr. La trompeta, ni les cuento, el saxo. Los que tienen que soportar esto durante el día también es estoico, los profesores. A ver. Bueno, acá está. Les hablé del buen humor. Les damos un día a los chicos para que se disfracen. Y a este chaval, le dicen ustedes, se disfrazó de mí, del director general. Pero fantástico el hombre, ¿no es cierto? Una inventiva. Este es un chico que venía con bastantes problemas en su edad temprana, ¿no es cierto? Pero nosotros apostamos, ¿cuál es tu perfil de alumno? Cada alumno. No tengo un perfil. Cada alumno es un perfil. Es único e irrepetible. Bueno, este se disfrazó de mí y realmente era adorable. Además, iba con una musiquita ahí que es
una de las músicas que tradicionalmente usamos para todos los videos y me prendía la musiquita. El casero se lo confundió y me dice, Juan Carlos, le decía al hombre, quiero consultarle tal cosa. Ah, no, no eres Juan Carlos. A ver. La comunidad, el bienestar, la vinculación, el cariño, la ternura, son revoluciones pendientes, no en educación, en el mundo. Y nosotros tratamos de que acá haya lo máximo que podamos. No es que no tengamos problemas, ¿no es cierto? Nadie les va a mostrar la foto de un chico llorando o con un problema, los tenemos obviamente, pero los recuperamos, los trabajamos, ¿eh? A veces la actividad escolar te lleva a tener que jugar todos los años un partido con los chicos más jóvenes. La variable es que ellos siempre son jóvenes y uno va creciendo, ¿no? Esto es parte de nuestro equipo directivo, parte del personal de maestranza y parque, que son maestros a su modo. Y este es nuestro lema, con el cual creemos que compatibilizamos las dos grandes versiones y vertientes que la humanidad tiene, con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Muchas gracias. Muy amables.